pregunta: ¿qué podemos esperar los guatemaltecos de CICIG de aquí a septiembre de 2015? Adelante. Yo creo que en la contribución que la Comisión ha venido realizando hacia el mejor funcionamiento del sistema de justicia, lo que se podría esperar para los próximos 18 meses es una profundización en el cumplimiento de su mandato en cuanto dispone la identificación y desarticulación de estructuras criminales, y a eso muy específicamente es a que se dedicará la Comisión con toda la responsabilidad y posibilidad de profundizar efectivamente en el tema. Aparatos clandestinos, cuerpos ilegales. ¿Hay algún caso bomba o varios casos bomba que esté persiguiendo ahora mismo la CICIG? Pues caso bomba, y queda como complicado además hacer anuncios. No es por demás mi costumbre de generar expectativas frente a un tema específico. Solo podría decir que estamos con dos nuevas investigaciones que habían sido ya anunciadas, pero ¿Hablamos que del financiamiento de los partidos políticos? y del contrabando, sí. Y que lo que se pretende es desarrollar en sus líneas más gruesas inicialmente para ir ramificando de acuerdo con los avances de la investigación. Es decir, lo que se pretende es tratar de mantener un centro de investigación, un núcleo de investigación en los dos temas, pero que tienen expresiones individuales, inclusive diferenciadas, tanto en el tema del contrabando como en el de la financiación de campañas políticas, la financiación ilícita. Y vamos avanzando en esas investigaciones. Yo espero que podamos tener en próximos meses, prontamente, resultados iniciales, pero todo depende pues naturalmente, en primer lugar, de la colaboración que podamos recibir de la ciudadanía, especialmente respecto de la financiación de campañas. Yo he insistido que en el interior hay situaciones que son muy evidentes, notorias para la población, pero que ¿cuáles, por ejemplo? No, el simple comportamiento de un alcalde o de alguna campaña política, o cómo se generan unas ciertas relaciones de poder en un municipio, o cómo es la ostentación inclusive de grupos criminales organizados en el municipio, que desde la capital no se alcanzan a percibir, pero que son sufridas esas situaciones por muchas personas en las poblaciones, y que esperamos nos den toda la información sobre esos temas, porque de lo que se puede tener seguridad es que la CICIG investigará con toda responsabilidad lo que se deba investigar, sin que exista ningún límite para su acción, es decir, sin que haya ninguna selectividad en el proceso de investigación. ¿Eso incluiría, por ejemplo, a un candidato oficial, a un candidato que esté vinculado con el partido del gobierno? No hay ningún límite, no se puede establecer ninguna preferencia cuando se sostiene que se adelanta una investigación no solo con profundidad, sino transparente. Tiene que ser sin exclusiones. Se pierde legitimidad si desde que se inicia una investigación se dirige contra alguien determinado, o para evitar que alguien determinado quede excluido de la investigación. Un principio que he tenido siempre en la investigación es: resulta lo que resulta, de acuerdo con las pruebas que se obtengan. Pero usted viene de un país que sufrió en su momento muchísimo con el narcotráfico, por ejemplo, realmente terrorismo. Se anuncia que la ONU prevé que el narcotráfico puede crear más violencia en Guatemala y Honduras en los próximos meses. ¿Cuál es la visión que tiene CICIG al respecto? No solo en Guatemala. El problema frente al que nos encontramos es: existen unas organizaciones ilegales que van acrecentando su poder en toda la región, especialmente desde Perú o Ecuador hasta México.
en el desarrollo de sus actividades por una situación casi que consustancial con el negocio está generar violencia. En la medida en que se incrementa el negocio de un lado y en el que se admite la penetración de esas organizaciones en la institucionalidad, o existe una cierta complacencia en algunos sectores por lo menos no un rechazo manifiesto o un freno expreso que se ponga a esa pretensión de expansión, de ocupar nuevos espacios del crimen organizado, siempre estamos con el peligro latente de ese incremento en las acciones violentas. O sea, ¿a usted no le sorprende este informe? ¿No le parece que es algo que verdaderamente tenga que tomar en cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, el gobierno como tal? Pues que se tenga que tomar en cuenta. Yo creo que siempre todas las reflexiones... De manera especial, digo, de manera particular, prestarle más atención por el informe. Todas las reflexiones que se hacen respecto de situaciones particulares en un país o en una región o inclusive en una ciudad, todas esas reflexiones que se hacen y que parten de estudios serios que se realicen, siempre tienen que tomarse en consideración. Yo creo que no se puede desechar simplemente por una contradicción que pudiera generar, porque son opiniones naturalmente desfavorables en el momento en que se emiten, sino asumir con seriedad la revisión. En vez de refutar, hay que prestar atención. Eso es lo que usted recomienda en este caso. Sí, yo creo que siempre hay que evaluar los informes que se presenten en cualquier sentido. Ahora bien, hablábamos hace un momento del financiamiento electoral y también del tema de las aduanas. Evidentemente hay muchas dudas acerca de lo que en algún momento circuló en noticias. De hecho, no fue un rumor, fue una noticia, que tanto el presidente como la vicepresidenta dijeron que en realidad a usted lo que le daba tiempo era de transferir capacidades. Usted está hablando de investigaciones que van más allá de eso. ¿Qué me puede decir al respecto? Yo creo que ese ya es un tema superado. ¿En qué sentido superado? En el sentido que ya se admite de manera generalizada, inclusive por el gobierno, que la CICIG tiene la capacidad para, respondiendo a su mandato, cumplir cabalmente con lo que se expresa en ese mandato, y uno de los puntos específicos, adelantar las investigaciones con fines de persecución penal. Es decir, frente a una inicial prevención, digámoslo así, porque la CICIG no tuviera el tiempo suficiente sino para transferir capacidades. Luego se admitió, inclusive de manera expresa por el presidente de la República, que la investigación de contrabando era una investigación útil para el país y que estaba bien que la comisión adelantara esa investigación. La crítica que generó cierta prevención respecto de la investigación sobre el financiamiento ilícito de campañas políticas, yo creo que fue muy rápidamente superada, con un cierto matiz que por algunos sectores se le dio inicialmente en el sentido de que podría hacerse respecto de algunos alcaldes en municipios o en departamentos de frontera, pero luego de eso no hubo ninguna otra objeción pública que se expresara. O sea, desde el punto de vista de la contraparte, usted no siente que va a haber ningún tipo de freno para lo que usted está haciendo. Eso es lo que me está expresando. Vamos a asuntos que han ocurrido. Un comisionado previo a usted, concretamente Carlos Castresana, se supo que en algún momento en la administración anterior se atrevió a sugerirle al entonces presidente Álvaro Colón en no nombrar a un determinado funcionario, bueno, a una determinada persona en el Ministerio de Gobernación. ¿Usted haría tal cosa? Si, por ejemplo, usted advirtiera que en la policía van a nombrar a alguien que según la CICIG podría crear algún vínculo con el crimen organizado, ¿usted se atrevería a ir con el presidente si le dice, presidente, tal cosa ocurre? ¿Está eso en su mandato? Para el cumplimiento del mandato se requiere que existan unas condiciones específicas para realizarlo efectivamente. Si de lo que se trata, y en estos términos tan hipotéticos
Yo no tengo conocimiento de actuaciones del comisionado Castresana o del comisionado de Alanesa. ¿No ha hecho un análisis de lo que ellos hicieron en Guatemala? Digo, de aspectos puntuales como este que menciona usted, que hubiera pedido a un presidente tal o cual acción en un determinado sentido. Lo que considero es que si un funcionario significa su permanencia o su nombramiento en un cargo, la imposibilidad de luchar contra la impunidad, hay que hacer lo posible en esas relaciones que se establecen con el gobierno para que ese funcionario sea removido o no sea nombrado. Es decir, no descartaría que en una situación de realmente grave y que significara la imposibilidad de cumplir con el mandato, realizara alguna gestión en ese sentido. En todo caso, hay también antecedentes en cuanto a jueces que han sido señalados por decir, ¿qué pasaría en el caso de que una comisión bajo sus órdenes, a su cargo, pudiera comprobar que hay uno o varios jueces que están actuando de manera incorrecta? ¿Cuál sería su actitud, cuál sería su accionar en ese sentido? Llevarlos ante los tribunales. ¿Confía usted en esos tribunales si van a actuar contra jueces? Es lo que hay. Y es lo que dentro del Estado de Derecho está llamado a funcionar. No podría decir anticipadamente que se produjera una solidaridad de cuerpo que impidiera que esos tribunales actuaran contra jueces. Lo esperable, lo deseable, es que precisamente los tribunales, actuando en derecho, procedan de acuerdo como las pruebas lo señalan. En cuanto a la evaluación de los comisionados previos, usted al hacer el análisis, que seguramente lo hizo, ¿hay algún error que no cometería que ellos, en el que ellos se incurrieron? ¿Alguno de ellos ha incurrido? No hago juicios de esa naturaleza. ¿Y qué me dice en cuanto a las comisiones de postulación, por ejemplo? ¿Cuál es realmente el rol que está en este momento jugando la CICIG? ¿Está claro para la comisión que hay grupos oscuros que intentan influir, que intentan imponer su voluntad en estas comisiones? Por ejemplo, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, próximamente del Fiscal General. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Cuál es la visión que tienen de eso? Es lo que se ha venido afirmando siempre y en lo que he visto de pronto de historia reciente sobre la existencia de ciertos grupos con pretensiones de extender o de tener poder en altas instituciones del Estado. Frente al Tribunal Supremo Electoral, la Comisión ya adelantó una actividad de un lado, la requerida por la propia Comisión de Postulación en cuanto a suministrar información respecto de las personas que se inscribieron. Para ello, la Comisión buscó datos objetivos, la existencia de investigaciones, problemas fiscales, por ejemplo, en la Contraloría General de Cuentas, investigaciones disciplinarias o penales en sus organismos internos disciplinarios o en el Ministerio Público, datos de esa naturaleza. Pero además se realizó una actividad en la que todavía estamos, y es convocar de manera más amplia a las organizaciones de la sociedad civil para que ejerzan función de veeduría ciudadana respecto de estos procesos de las comisiones de postulación. En eso se formularon invitaciones casi que sin distinción. Naturalmente hay algunas organizaciones que tienen de entrada un rechazo por cualquier cosa que signifique CICIG, y naturalmente esas organizaciones no fueron convocadas, pero sí de la manera más amplia en cuanto a un propósito que se tiene, y es que en temas como el de la justicia o la lucha contra la impunidad,
haya un muy amplio espectro de apoyo social a iniciativas dirigidas en ese sentido, en la lucha contra la impunidad, no precisamente que sean lideradas por la Comisión, sino en general y para el país. Y en una ¿Puede crear alguna diferencia la CICIG en la vigilancia de todo este proceso de comisiones de postulación? ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, que pueden crear ustedes? Lo esencial, he entendido, frente a procesos de esta naturaleza, es que sean las propias organizaciones, la propia población, la ciudadanía guatemalteca, la que asuma responsablemente esa función de vigilancia, de veeduría, de control acerca de la integración de los altos organismos del Estado en los que se puede tener participación a través de las comisiones. Ese es el centro de la actividad. No pretendemos asumir ninguna posición de dominación, algo que se ha planteado como si la CICIG fuera casi que una fuerza de ocupación extranjera que viene a indicar de qué manera se debe actuar en el país. Yo creo que cada país tiene que tener la suficiente formación, el suficiente desarrollo, o luchar por tener ese suficiente desarrollo para procurarse unas instituciones adecuadas. Señor comisionado, tenemos que ir a la pausa, pero hay una pregunta aquí que creo que vale la pena plantearla antes de ir a comerciales. ¿Por qué la discriminación en no invitar a organizaciones que no tienen, dicen, el beneplácito de la CICIG? ¿Cuál es su opinión? No es el beneplácito de la CICIG. Es una pregunta de un oyente. Sí, pero no es que se tenga o no el beneplácito. Se pretenden construir espacios plurales, participativos, en los que se construya además propositivamente en pro de la lucha contra la impunidad y de una fortaleza en la administración de justicia. No queremos generar espacios de discusión a las que tampoco se rehúye, pero que no es precisamente este en el que se pretende hacer un trabajo mancomunado, sobre todo impulsando a las organizaciones sociales, de manera que no podemos trasladar discusiones ideológicas a espacios de esta naturaleza. Esa es simplemente la razón.